Si te preguntara cómo mides a día de hoy tu espacio personal y cómo sabrías en un momento dado que este espacio está siendo invadido, ¿qué me responderías? Todos sabemos que nuestro espacio personal juega un papel clave, fundamental en nuestro bienestar y salud a todos los niveles. De ahí que en muchas ocasiones nos referimos a él también como espacio vital o espacio personal vital. Ahora bien, ¿realmente tenemos claro cuál es ese espacio o qué necesitamos tener en cuenta para mantener esos límites equilibrados? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Remocionate y en el vídeo de hoy hablamos de el espacio personal vital que has de tener en cuenta para definirlo y mantener esos límites de seguridad. Te doy las gracias por acompañarme un día más, por estar al otro lado, interactuar con mis vídeos y te recuerda que tienes como siempre en la descripción la línea de tiempo para que puedas ver de forma rápida el índice del vídeo y moverte a lo largo de este simplemente con un clic, yendo a ese minuto exacto donde empieza un contenido específico. Te invito también a que eches un vistazo a las diferentes listas de reproducción que encuentras aquí en Remocionate, que están organizadas por temáticas concretas y de esta manera te va a ser mucho más fácil localizar ese contenido o ese vídeo que estás buscando. Dicho esto, comencemos con el contenido de hoy, que por supuesto ha de ser definiendo qué es eso del espacio personal o el espacio vital. Básicamente nos referiremos a este espacio como ese área, ese plano físico o no físico que nos mantiene dentro de nuestros límites de seguridad y tranquilidad. De esta manera, cuando este espacio es invadido, pues conectamos con sensaciones de malestar, de angustia, de inseguridad, de intranquilidad, de mal humor o incluso de miedo. De ahí que cuando hablamos de espacio vital o cuando hablamos de qué acciones tener en cuenta, qué aspectos tener en cuenta para mantenernos dentro de esos límites de seguridad, es sinónimo de hablar de mínimos no negociables, de límites, por supuesto, de autoconocimiento y de autocuidado. Cuando nosotros pensamos en un momento dado en ese espacio vital, en ese espacio personal, lo primero que viene a nuestra mente quizás es el espacio físico, porque nos es más fácil de identificar y de relacionarnos con ellos. Por ejemplo, si en un momento dado vas en un transporte público y sientes mucha gente a tu alrededor o que te están tocando, pues tú efectivamente sientes que están invadiendo ese espacio. O de repente viene una persona muy rápido hacia ti como a tocarte y automáticamente la emoción del miedo se activa, te pones a la defensiva porque está tu cuerpo sintiendo que hay una amenaza, algo que viene directamente a sobrepasar esos límites de seguridad y tranquilidad y en definitiva a invadir tu espacio personal. De hecho, te invito a hacer un primer ejercicio de reconocimiento que es anotar en papel, identificar todas aquellas situaciones en las que tú efectivamente estás identificando esa sensación de invasión. No subestimes ninguna de ellas porque detrás de todas esas sensaciones existe una necesidad o existe una creencia o un pensamiento que es lo que activa todas esas sensaciones. Así que ten en cuenta este ejercicio que es muy interesante para empezar a identificar pues todas esas sensaciones que en un momento aparecen, sobre todo cuando te relacionas con otras personas. Sin embargo, a pesar de que nos es mucho más fácil en un momento dado reconocer este espacio vital desde el punto de vista físico, hay otros aspectos, hay otros espacios vitales que también hemos de tener en cuenta y que juegan un papel importante y que en muchas ocasiones no le prestamos atención. Me refiero al espacio vital desde el punto de vista mental, emocional y energético. Es verdad que este último pues quizás lo asociamos con el plano físico, porque al final es como si identificáramos el espacio vital como una burbuja alrededor nuestro y cuando esa burbuja es invadida, pinchada o tocada, pues algo se siente. No necesariamente significa que nos estén tocando, pero ya es esa primera interacción molesta, ¿no? De, se está acercando demasiado. Entonces, bueno, digamos que cuando hablamos de espacio personal vital, hemos de tener en cuenta estos cuatro aspectos: el físico, el mental, emocional y el energético. Una vez que ya tenemos claro a qué nos vamos a referir en todo momento cuando hablemos de espacio vital o espacio personal, vamos a ir al siguiente punto, que es ¿qué has de tener en cuenta para gestionar y reconocer este espacio? Y he definido 3 fases generales que te van a ayudar a tener una visión mucho más concreta y más práctica de esta idea. Las 3 fases son reconocimiento e identificación de ese espacio, segundo, definición y cumplimiento de límites y tercero, la autorregulación emocional. Y vamos a ver en qué consiste cada una de estas fases.
Fase número 1, reconocimiento y definición de tu espacio. Para definir tu espacio, obviamente vamos a definir límite, es decir, cuál es ese umbral a partir del cual ya empiezan a aparecer esas sensaciones de malestar, de invasión, de inseguridad, de irritabilidad. Se trata de reconocer cuál es ese marco, cuál sería, digamos, ese límite de tu burbuja invisible a partir del cual ya aparecerían esas sensaciones. En este punto hay varios aspectos que has de tener en cuenta, y es que esos límites son variables. Van a variar no solo dependiendo de tu momento de vida, sino también del contexto o incluso de la persona. Por ejemplo, en el caso del transporte público, no es lo mismo que esa persona que tienes pegada a ti sea alguien que tú conoces, un familiar, un amigo, tu pareja, a que sea un desconocido. Tu cuerpo reacciona de distinta manera. Por eso es importante tener en cuenta que este espacio de seguridad, este espacio vital, tu espacio personal es variable. Sin embargo, yo te invito a que a la hora de definir cuál es tu espacio personal vital, lo hagas de forma general. Ya después, en la fase de autorregulación, verás en qué momentos esos límites se mueven, bien porque los están invadiendo o bien porque tú estás cediendo en esos límites, ¿no? Que la sensación que activa dentro de ti es diferente. Entonces, en este punto es importante que actives ese reconocimiento, esa observación, esa escucha de esas sensaciones físicas, principalmente emocionales también, a la hora de definir tus espacios. Puedes empezar por los espacios físicos, tu espacio vital físico me refiero en cada momento, y luego también dar ese pasito más allá para definir cuál es tu espacio vital emocional y tu espacio vital mental. En la fase número 2 hablamos de definir y cumplir tus límites. Ya que en el canal tienes varios vídeos como este de aquí, donde hablábamos de tips e ideas para que puedas definir tus límites. De hecho, te voy a dejar algunos de ellos enlazados en la cajita de descripción en el área de más vídeos para que los veas después en el caso que quieras. En este punto simplemente quiero que tengas claro que hay diferentes aspectos que has de tener en cuenta y que te van a ayudar. Definir tus límites es sinónimo de prestar atención a cuáles son tus mínimos no negociables en todos tus planos, físico, mental, emocional, y también definir acciones aliadas y acciones rescate. Las acciones aliadas van a ser todas esas estrategias, todas esas acciones, todas esas ideas, todos esos recursos de los que tú te vas a dotar para mantener tus límites y también en un momento dado reconocer cuando están siendo invadidos. Son como esos indicadores, esos pilotitos que te van a ayudar a tomar posición ante esa posible invasión. Y en este sentido, las acciones rescate pues jugarán un papel importante porque te ayudarán a gestionar esos momentos en los que pues tu espacio personal ya ha sido invadido. Recuerda también que cuando hablamos de límites se pueden faltar, se pueden incumplir en dos sentidos. Que sean las otras personas las que están invadiendo y faltando a tus propios límites, o tú mismo, que de una forma más o menos consciente acabas cediendo, acabas incumpliendo esos límites de bienestar. También tienes un vídeo aquí en el canal donde hablábamos de este tema, como siempre te lo dejo en la descripción. Y la tercera y última fase es la fase de autorregulación emocional. Esta fase forma parte de nuestro día a día porque ya sabemos que absolutamente cualquier estímulo que recibimos del entorno, tanto externo como interno, activa dentro de nosotros una serie de sensaciones, y en la medida que nosotros somos conscientes de esas sensaciones, las reconocemos, nos damos cuenta desde dónde se están activando, pues vamos a tomar decisiones mucho más sanas y mucho más equilibradas con nosotros y con nuestro bienestar. Pues lo mismo sucede con nuestro espacio vital. Nosotros definimos, digamos, un marco, y a partir de ahí, con esa burbuja, tú imagínate físicamente, es como si tú pusieras ese juego que hay para que se chocan unos con otros, ¿no? Que es como un balón invisible. Vale, pues tú sales con ese espacio vital al entorno, a jugar a la vida, a interactuar con otras personas, y reconocerás en qué medida pues hay entornos en los que te es más fácil moverte, en qué entornos te es más difícil, en qué momentos sientes que han pinchado esa burbuja, en qué momento eres tú mismo quien cedes o toleras parte de tu espacio a otro, incluso lo invitas a pasar. Entonces, cuando tú prestas atención de una forma consciente a todas estas sensaciones, te va a permitir gestionar tu espacio vital
vital y tu espacio personal de una forma más sana. De hecho, te permite tomar las riendas, el control sobre tu propio bienestar, felicidad y tranquilidad, y no simplemente ver las cosas que te suceden o esas invasiones como ataques personales. De hecho, otra cosa importante cuando hablamos de espacios personales, de espacios vitales, es entender que no necesariamente todas las invasiones tienen una intención negativa, tienen una intención de desestabilizarnos. Por eso también el prestar atención, activar toda esta escucha y esta autorregulación emocional es sumamente importante para no perder pues ese punto de vista, esa objetividad en la situación. Y te quiero poner un ejemplo muy concreto que a mí personalmente, por ejemplo, me incomoda mucho. Y es que hay personas que cuando hablan tienen la necesidad de tocar a la otra persona, te van poniendo la mano en el hombro, en la mano, en el brazo. Es simplemente como un tic. Yo soy una persona que gesticulo mucho, pero en ningún caso mis manos van hacia la otra persona. Sin embargo, hay personas que, por lo que sea, cuando se comunican con la otra persona les da seguridad, tranquilidad el hecho de estarles tocando. Entonces, claro, si en esos momentos tú eres como yo, una persona que le incomoda, que le estén tocando constantemente mientras mantenemos una conversación, pues sientes eso con esa intencionalidad negativa, es muy probable que saltes como un resorte, que des una mala contestación, que grites, que incluso respondas de mala forma. Entonces, justamente ahí aparece ese momento de autorregulación emocional, ese momento de autocontrol, de desarrollar el papel del observador y decir, ok, ¿cómo quiero vivir este momento? Me está incomodando, pero sé que la persona no lo está haciendo con mala intención, no es que esté invadiendo mi espacio con esa intención de desestabilizarme. Entonces ahí tienes que tomar una decisión, o simplemente lo toleras en el rato que dure la conversación, o en ese momento o después le dices a la persona, oye, mira, que sé que te gusta mucho hablar y demás, pero es que a mí me pone nervioso, me incomoda. Entonces, bueno, a ver si podemos ver cómo nos relacionamos, ¿no? Para que no estés todo el rato ahí tocando. Al final, el que tomes una decisión u otra es totalmente personal. Va a depender justamente de tus límites personales, de lo que te puedes permitir hacer en cada momento, del precio que vas a pagar por tener esa conversación, del tipo de relación que tengas con esa persona. Pero la única forma de que esa decisión la tomes desde ti sin que afecte o incremente esos momentos de tensión o de malestar, o que te lo puedas tomar todo a lo personal, es llevando la atención a ti, es desde esa autorregulación emocional. Al final, gestionar nuestro espacio personal, nuestro espacio vital, es un proceso de autoconocimiento, de reflexión y de aprendizaje continuo. No es simplemente que en un momento dado seas capaz de comunicarle a la otra persona cuáles son esos límites, sino que a medida que tú vas evolucionando, va cambiando la relación con esa persona, cambias de contexto, pues tu relación con tu propio espacio vital también cambia. Y en muchas ocasiones lo que hacemos es sacar el látigo o exigirnos demasiado porque estamos manteniendo esos límites de una forma rígida que ya no se adaptan ni al contexto ni a nosotros. Recuerda que al final relacionarte con el otro, con el contexto, también es una cuestión de equilibrio. No solo tener en cuenta cuáles son tus propios marcos personales, tus preferencias, tus necesidades, sino también ser consciente de esos marcos de referencia de la otra persona o del entorno, para a partir de ahí tomar esas decisiones de relación y de comunicación afectiva para conseguir el objetivo que tengan en común, mantener una conversación, hacer un negocio o simplemente compartir espacio en el transporte público, pero sin mayor incidencia ni malestar. Ya hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que es un tema muy interesante que en muchas ocasiones pasamos por alto, simplemente vivimos en piloto automático dando por hecho que pues nuestro espacio vital es este y que son las otras personas las únicas que han de respetarlo, pero nos olvidamos de preguntarnos a nosotros mismos si realmente tenemos claro cuál es ese espacio, si realmente tenemos claro cuáles son esos límites, qué precio estamos dispuestos a pagar para mantenerlo, con qué personas somos más flexibles, con qué personas somos menos tolerantes, por qué sucede eso. Al final de lo que se trata es de activar esa rueda de autoconocimiento y de aprendizaje continuo del que hablábamos antes. La vida al final es un cúmulo de experiencias que nos ayudan a conocernos un poquito más y a tener muy claro lo que en cada momento nos alinea con lo que queremos, nos aporta bienestar, tranquilidad, seguridad, y qué es lo que en un momento dado nos saca de toda esa tranquilidad y nos lleva a esas sensaciones, a esos momentos mucho más revueltos.
Deseo de todo corazón que hayas encontrado en este vídeo pues esas ideas interesantes que puedas llevar a tu terreno personal, que puedas llevar a tu vida, sobre todo en esos momentos en los que sientes esa incomodidad y dices, pero es que no sé por qué me siento incómodo. Pues probablemente es porque se están invadiendo esos límites de tu espacio vital, no necesariamente físico. Recuerda que también tienes el mental, el emocional y el energético. Yo te doy las gracias por acompañarme un día más, por estar al otro lado, por interactuar con mis vídeos y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargues y muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.